Muy bien, vamos a trabajar el primer tema que entra en el segundo parcial de Fisiología 2 y es Fisiología del Corazón. Si ya vieron los videos en anatomía, bueno, el video en anatomía hablamos de la estructura de la anatomía del corazón, es decir, que ahora nos toca hablar de su fisiología, de sus funciones, cómo es que el corazón pues late y hace que la sangre llegue a cada parte de su cuerpo. Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos llamados ciclos cardíacos. Un ciclo es algo que se repite indefinidamente, bueno, aquí sí tiene un final, que es cuando usted fallece, ¿verdad? Que consiste principalmente en tres etapas. Una etapa de sístole auricular, sístole ventricular y diástole. Haciendo memoria de lo que me imagino que ya lo saben, pero vamos a repasarlo. Sístole es la etapa de contracción cuando las aurículas se comprimen y hacen pasar la sangre a los ventrículos. Los ventrículos luego realizan la sístole ventricular, es decir, también se comprimen haciendo que la sangre fluya a un vaso sanguíneo. Y cuando eso ocurre, ocurre una diástole, que es la relajación. Entonces, sístole auricular, se comprimen las aurículas, la sangre baja a los ventrículos, estos se comprimen y envían la sangre a los vasos sanguíneos. Automáticamente el corazón realiza la diástole, relajándose y llenándose nuevamente de sangre por las aurículas y repitiendo el ciclo continuamente. Ese es el ciclo cardíaco. Por eso es que los latidos tienden a escucharse dobles. Si usted pone la membrana de su estetoscopio, va a escuchar los latidos del corazón de esa manera, doble, ¿verdad? Porque uno es la sístole auricular y el otro es la sístole ventricular. Este ciclo cardíaco hace que el corazón alterne entre una contracción y una relajación, o sea, la contracción de la aurícula y el ventrículo se toma como una sola, y la relajación aproximadamente 75 veces por minuto. Esto es un promedio que depende de la salud de la persona. Por ejemplo, los atletas entrenan su cuerpo de tal manera que el corazón les late a incluso 60 veces por minuto. Por eso no se alteran, aunque corran 5 kilómetros, su cuerpo lo soporta bien. En cambio uno, ¿verdad? Que es un poco más sedentario, corre un poco y más de 100 latidos por minuto y está que se muere, ¿verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Si usted tiene un entrenamiento, una condición física, este promedio puede ser un poco más bajo. Es decir, el ciclo cardíaco dura 0,8 de segundo, o sea, ni siquiera se tarda el corazón un segundo en hacer el ciclo cardíaco, en contraerse aurículas y ventrículos y en relajarse. Entonces, este tiempo del ciclo cardíaco, por favor, es importante, igual que el promedio de palpitaciones por minuto o ppm. Entonces, por favor, esos dos datos son importantes. Durante la sístole auricular, la aurícula se contrae y proyecta la sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada de las aurículas, las válvulas auriculoventriculares entre las aurículas y los ventrículos se cierran. Esas válvulas son la mitral, la tricúspide y la bicúspide. Entonces se cierran para evitar que la sangre se regrese a las aurículas. Esto evita el reflujo de sangre hacia las aurículas. El cierre de estas válvulas produce el sonido familiar del latido del corazón. Dura aproximadamente 0,1 de segundo. Ese es el tiempo que dura el sonido del latido de un corazón. O sea, es bastante rápido. Es una sucesión de fenómenos químicos, eléctricos, mecánicos y sonoros. Esto es importante. El ciclo cardíaco, ese proceso de palpitar del corazón para enviar la sangre, es una sucesión de procesos, de fenómenos químicos, es decir, hay química en el corazón, hay elementos químicos que permiten que el corazón funcione, hay fenómenos eléctricos, hay una polarización y despolarización del corazón, mecánicos que se refieren al movimiento de sístole y diástole,
y sonoros, que es el sonido del latido del corazón. Entonces son 4 fenómenos los que están involucrados en el ciclo cardíaco. Veamos los fenómenos químicos, ¿verdad?, que hacen que nuestro corazón se mantenga latiendo. Entonces, el intercambio de iones de calcio y sodio, iones porque tienen una carga eléctrica, el calcio es carga eléctrica de +2 y el sodio de +1. Si ustedes lo ven en su tabla periódica, calcio pertenece al grupo número 2 de los alcalinoterrios y sodio al número 1 de los alcalinos. Entonces, veamos primero el fenómeno químico. El sistema nervioso y todos los músculos del cuerpo humano se excitan a causa de los intercambios químicos de los iones que entran y salen de cada una de las células que las componen. En las fibras cardíacas se produce un intercambio de iones de calcio e iones de sodio. Entre las fibras del miocardio, se recuerdan que es la parte, el tejido intermedio del corazón, bastante grueso, donde se tiene la fuerza para palpitar, y la sangre de los vasos que las irrigan. Este intercambio da origen a una excitación que produce los movimientos mecánicos. Entonces, el intercambio de iones de calcio y sodio entre la sangre y el miocardio excita al miocardio, que provoca los movimientos mecánicos. Es decir, que necesita ese chispazo químico para el miocardio saber que debe contraerse. Esto, por supuesto, usted no anda pensando en, bueno, ahorita voy a dar iones de calcio a la sangre y de sodio de la sangre a mi miocardio para que palpite. Eso es de manera inconsciente, pero es lo que activa el miocardio. Todo en el cuerpo tiene que tener un activador y un inhibidor. Bueno, los movimientos mecánicos son generados entonces por excitación del miocardio por el intercambio de iones de calcio y sodio. Pero también hay un fenómeno eléctrico que ayuda a la excitación del miocardio, o sea, no solo lo químico es necesario, también hay un proceso eléctrico que va a excitar al miocardio de tal manera de que funcione y comience a palpitar. Entonces, todo órgano que trabaja produce electricidad, no como la que cuesta pagar en la casa, sino una bioelectricidad. El funcionamiento del corazón es posible porque posee un sistema que propaga un impulso eléctrico, algo así como el impulso eléctrico que se transporta entre neuronas y pues nos ayuda a pensar, solamente que este activa el miocardio para que palpite. Este impulso eléctrico recorre todo el músculo cardíaco. Este impulso se origina cuando los intercambios iónicos provocan la excitación de un conjunto de fibras cardíacas modificadas ubicadas en el miocardio de la aurícula derecha. Es decir, que el intercambio iónico activa el miocardio específicamente de la aurícula derecha. En la aurícula derecha hay un nódulo sinusal o de Kate. Quedémonos con nódulo sinusal, es un poco más fácil de recordar que Kate, y FLAC, ¿verdad? Entonces el nódulo sinusal en el miocardio de la aurícula derecha se activa por el intercambio iónico. Entonces, en ese nódulo sinusal se crea el impulso eléctrico que se genera allí en la aurícula derecha y se va a propagar por el resto del sistema automático, es decir, por el resto del corazón. Entonces se activa acá en el nódulo sinusal de la aurícula derecha, se va a propagar al nódulo aurículo-ventricular que está por acá. El nódulo se llama aurículo-ventricular porque está en el tejido entre las aurículas y los ventrículos. También tiene otro nombre que es Achoftaguara, pero como les digo, quedémonos con aurículo ventricular, es más fácil de recordar y escribir. Entonces, el impulso eléctrico se genera en el nódulo sinusal, baja al nódulo aurículo ventricular y se propaga a través del haz de His. Haz de His es una ramificación de este tejido en el miocardio especializado para transmitir ese impulso eléctrico que se generó en el nódulo sinusal
pasó al nódulo auriculoventricular, se viaja en medio del tabique del tabique interventricular, es decir, de esta porción de miocardio que queda entre los dos ventrículos, baja por ese haz de His y se propaga a su rama derecha y a su rama izquierda, ocasionando entonces primero la sístole de las aurículas y luego la sístole de los ventrículos, finalmente la diástole de todo el corazón, que es cuando se relaja. Entonces, a ver si, bueno, y luego estas ramificaciones de las de His conectan a las fibras de Purkinje, que son las que terminan de llevar el impulso eléctrico. Entonces, a ver, recapitulando porque voy a empezar otro video. El fenómeno químico, intercambio de iones de calcio y sodio excitan al miocardio, específicamente de la aurícula derecha, donde se activa el impulso eléctrico en el nódulo sinusal, se envía al nódulo auriculoventricular, se desliza por el haz de His en el tabique interventricular, se propaga a su rama derecha e izquierda y a las ramas de Purkinje, activando el impulso o el fenómeno químico. Ahorita lo vamos a repasar.